Muchas gracias, Agostina, gracias, Conrado, y a toda la Secretaría de Extensión, y en su nombre a la Universidad Nacional de Córdoba, donde siempre es para mí un enorme placer poder compartir espacios, reflexiones, y que, como saben, como siempre digo, me siento aún como en casa. Y un placer estar compartiendo este encuentro con referentes de las universidades populares de Extremadura, quienes para nosotros han sido un ejemplo a lo largo de todo este camino que ya lleva mucho tiempo. A mí una de las cosas que, previo a esa breve mención al currículum vitae que hizo Agostina, tuve el privilegio de trabajar junto a Hugo Yuri en lo que fue el Consejo para la Planificación de las Políticas Educativas de Córdoba. Allí el desafío era justamente construir una hoja de ruta con metas de mediano, largo y corto plazo. Y obviamente uno de los puntos que él traía con mucha insistencia y persistencia era el tema de las universidades populares. Ya en aquel entonces, hace más de una década, tuvimos la oportunidad de escuchar y de compartir algunas de las experiencias de los amigos españoles que siempre nos movilizan y nos impulsan a pensar nuevas estrategias. Desde ahí entonces que obviamente, digamos, muchas de las acciones que venimos llevando adelante tienen una raíz común, y muchas de estas cuestiones también se van a ver reflejadas en los distintos aspectos o estrategias que venimos impulsando desde distintos lugares. Hoy a mí me toca la posibilidad de estar en la Cámara de Diputados, y uno de los primeros proyectos que presentamos allí en el año 2017 fue el de una ley nacional de universidades populares con la vocación de que sirva de impulso, de empuje a todo un camino que ya se venía recorriendo en Argentina. Como tengo poco tiempo y quiero introducir algunos señalamientos puntuales, preparé un pequeño PowerPoint que, con el permiso de los coordinadores, voy a compartir. Si todo sale bien. En ese momento los dejo de ver. Bueno. Perfecto, se ve bien, Brenda, así que... Bueno, muchas gracias. Perfecto. Entonces, bueno, algunas de las cuestiones, digo, seguramente también las van a abordar quienes quienes van a continuar luego en el uso de la palabra, de modo que algunas las voy a anunciar un poco rápido, simplemente para marcar de alguna manera los ejes, las bases sobre las cuales creo que es importante pensar el rol de las universidades populares. Me alegra saber que del otro lado, allá por YouTube, también hay amigos y amigas que desde las universidades populares que hoy están desarrollándose en Córdoba vienen empujando la agenda para realmente buscar contagiar estas ideas. Pero lo primero es decir en qué contexto se enmarca esto. Bueno, obviamente los objetivos de desarrollo sostenible, una hoja de ruta para pensar las políticas educativas, las políticas públicas, en definitiva todas las acciones que llevan a cabo los estados y la universidad como parte de un actor estratégico en la construcción de estas agendas, y obviamente este objetivo que tiene que ver con la educación de calidad, donde empiezan a aparecer algunos de los componentes que para mí son centrales, ¿no? Acá, la mención a garantizar una educación inclusiva, equitativa, de calidad, y dice a promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Bueno, este va a ser un componente central de los desafíos que va a venir a abrazar las universidades populares, a pensar de qué modo esta idea de educación a lo largo de toda la vida se lleva a la práctica. Luego, bueno, obviamente, digamos que estos objetivos están insertos en un contexto. No es lo mismo cuando allá por comienzos del siglo pasado se pensaban estas universidades populares en un contexto donde la revolución industrial y el desarrollo del movimiento obrero, digamos, estaban teniendo pleno auge en muchos países, al contexto de un siglo donde las tecnologías de la información, la comunicación, han planteado un enorme proceso de transformación. Y además un mundo donde justamente este año atravesado por la pandemia y el impacto por los sistemas educativos. Entonces, voy a tratar de, antes de entrar en tema, en unos
si puedo en menos de 5 minutos, hacer mención a estos 3 aspectos. ¿Cuáles son los desafíos que tenemos dentro de los sistemas educativos? Bueno, obviamente tenemos desafíos en términos de calidad, de inclusión, es decir, en todos los órdenes, aspectos que tienen que ver con la necesidad de garantizar el acceso a la educación pública de calidad para todos los niños y niñas, para todos los adolescentes, ya sea desde la escolarización temprana, que es el primer lugar donde se ven donde inician esas desigualdades, hasta la escuela secundaria. Pero vemos también, bueno, sobre todo en nuestro país, en Argentina, de donde estamos hoy situados mirando, enormes problemas en términos de calidad. Simplemente algunas placas para dar cuenta de esto, digamos, es un recorte arbitrario, aislado, pero que nos permite tener una dimensión de cuáles son los problemas del sistema educativo formal. El primero, que recién mencionaba, tiene que ver con la inclusión, tiene que ver con la cantidad de chicos, de adolescentes que no logran terminar la escuela secundaria. Estos que eran números previos a la pandemia, que tenían que ver con la realidad de, tomando, digamos, la totalidad de los chicos que ingresaban y quienes lograban terminar a término. De esos que terminaban a término solamente, de ese universo, un tercio lograba ingresar a la universidad, y ese ingreso obviamente también con un enorme sesgo de clase. Entonces, indudablemente que nuestros sistemas educativos, miremos por donde miremos, hace bastante tiempo han dejado de ser esa herramienta para igualdad en oportunidades, ¿no? Ahora, cuando miremos, digamos, qué ha pasado con esto con la pandemia, lo que vamos a ver es que todos estos indicadores se profundizan y, en definitiva, digamos, se rompe esta idea de la educación como una herramienta para igualdad en oportunidades. Esto, por supuesto, que es un diagnóstico del sistema que va mucho más allá de lo que representan las universidades populares, pero que es una mochila o es un capítulo, digamos, que va a entrar en la mochila de la idea de la educación a lo largo de toda la vida. Cuando planteemos este objetivo de educación a lo largo de toda la vida, vamos a estar ya dando cuenta de estos enormes diferenciales en el acceso a la educación previos del sistema educativo. Obviamente esto se traduce en indicadores de calidad, este es uno de tantos, digo, podríamos mirar las pruebas regionales, podríamos mirar los operativos de evaluación nacionales, las pruebas a aprender, o podríamos mirar las PISA como el caso, y lo que vemos, digamos, el dato interesante para analizar acá es la enorme varianza en el rendimiento que tiene Argentina, ¿no? En nuestro país tenemos algunas regiones, en este caso Ciudad de Buenos Aires, muy por encima de gran parte de los países y del promedio de la región, y otros, obviamente, en el extremo opuesto de la tabla. Es decir, tenemos problemas de desigualdad, además territorial, de desigualdad por clase, de desigualdad entre público y privado. Esa era la foto, digamos, muy arbitraria de algunos de los indicadores que tienen que ver con la calidad, que tienen que ver con la inclusión que nos muestra el sistema educativo. En segundo lugar, un desafío contexto. Yo recién mencionaba que obviamente la inclusión de las tecnologías de la información, indudablemente de la comunicación, indudablemente han producido un enorme impacto en el mundo del trabajo. Bueno, este proceso se ha visto claramente acelerado por el contexto de la pandemia. Lo que antes nos parecía muy lejano, como era el teletrabajo, el home office, se ha visto acelerado. La posibilidad de pasar a esquemas de automatización, de robotización del mundo del trabajo, también han visto, a partir de la necesidad, de la imposibilidad de trasladar personas en el contexto de las restricciones, en muchos lugares del mundo han acelerado un proceso que sabíamos que se venía y que ya se venía estudiando, pero que lo ha hecho con mucha más fuerza. Sobre esto hay distintos estudios que muestran o analizan qué impacto puede tener estos procesos de automatización en las distintas economías y qué lugares va a ocupar cada país en el mundo y qué tanto va a tener que adaptar su formato de empleo, la formación de sus trabajadores para esos contextos de transformación. Bueno, acá vamos a encontrar a Argentina, de nuevo en el extremo de la tabla, como uno de los países, ya es una gráfica del Banco Mundial, la anterior era del Instituto McKinsey, donde da cuenta de que Argentina posiblemente vaya a ser uno de los países, cuando ese proceso de automatización llegue con toda su fuerza, que va a perder o va a transformar la mayor cantidad de empleos, ¿no? Arriba del 60%. ¿Qué nos plantea esto? Bueno, un enorme, un conjunto, digamos, de dilemas, un conjunto de dilemas de qué tipo de capacitaciones se necesita para ese nuevo
mundo que está asomando, qué tipo de empleo van a estar haciendo falta también y qué tipo de formaciones para ello. En tercer lugar, un aspecto de contexto, digo, ya tenemos un mundo del trabajo que está en tensión no con el sistema educativo, sino con su propia realidad imperante. Tenemos un sistema educativo que arrastraba enormes problemas de inclusión y de calidad, y a esas dos cosas arriba la pandemia. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, esto también es sabido por muchos, la decisión de que, una vez declarada la pandemia por la Organización Mundial de la Salud, el inicio de estos procesos de cuarentena, de aislamiento, que al comienzo llegaron al cierre de escuelas en la totalidad de los países. Este era un indicador en tiempo real que tenía UNESCO, que uno podía ir viendo a lo largo de los meses cómo se iban modificando estas fotos de cierre de cierre de escuelas, ¿no? Y se puede ver acá como en febrero ya empezaron a cerrar las escuelas, como cada vez la barra violeta, digamos que es la del cierre total, empezó a crecer y a tomar lugar respecto a los cierres parcializados, y cómo eso para mayo aproximadamente empezó a bajar. Bueno, hoy este mapa mostraría un montón, toda Europa prácticamente abierta, mostraría gran parte de lo que es América del Norte con aperturas totales o aperturas localizadas, algunos países de Latinoamérica con intentos de apertura localizadas y algunos ya con apertura al igual que Europa, como el caso Uruguay, y Argentina con intentos incipientes. Este proceso llevó a que desde el propio secretario general de Naciones Unidas diga: estamos ante una catástrofe generacional. Él en aquel momento le hablaba al mundo, le decía: miren, no crean que cerrando las escuelas no pasa nada y es el menor daño posible, sean conscientes de que esa decisión que están tomando va a impactar en una generación completa, va a impactar en su proceso de aprendizaje, va a impactar en sus estrategias de socialización, va a impactar en las herramientas que tienen para enfrentar los desafíos. Indudablemente que Argentina, con una de las cuarentenas más largas del mundo y con un pico que se retrasó, sobre todo al interior del país, va a tener un impacto fenomenal a través del cierre de escuelas. ¿Por qué? Este es uno de los tantos, podríamos hablar mucho, no viene al caso porque no es el tema, pero podríamos simplemente con esta foto, que lo que muestra es que la herramienta que se eligió para suplantar la presencialidad, que fue la virtualidad, no era obviamente igual en todo el país. Este es el promedio nacional de chicos que están sin acceso a Internet en Argentina. Ahora miren cómo estos indicadores, de nuevo, por regiones, se agravan en algunas provincias, llegando a ser del 40% sin acceso a Internet. Para todos ellos, es una oportunidad perdida, un año donde se han pasado de alguna manera con la ñata contra el vidrio, mirando, sin posibilidad de acceder a las clases que estaban siendo dictadas de modo virtual. Este escenario plantea, entonces, ya para ir entrando al tema, enormes desafíos para las personas, desafíos para los estados y desafíos para el sector productivo. Para las personas, bueno, indudablemente porque un mundo que está cambiando, así como muchos de los que estamos acá conocimos algunas de las plataformas de interacción, como Zoom, como Meet mismo, indudablemente que la transformación del mundo del trabajo representa para los propios individuos la necesidad de adaptarse, encontrar los mecanismos, los modos, los aprendizajes para poder insertarse en ese mundo que está cambiando a un paso acelerado. Para el Estado, bueno, porque obviamente tiene que repensar la lógica de sus sistemas educativos, las estrategias de articulación de los sistemas, las estrategias, digamos, de acompañamiento al sector privado, a la generación de empleo y a los emprendedores. Y obviamente para el sector productivo, justamente por la recapacitación de muchos de sus trabajadores para la inserción en estos nuevos empleos. Acá aparece entonces con fuerza la idea de la educación a lo largo de toda la vida. ¿Qué decía UNESCO? Decía: la adquisición de conocimientos, competencias y destrezas que propicia el aprendizaje a lo largo de toda la vida no se limita a los elementos básicos.
sino que abarca una amplia gama de competencias al tener en cuenta que surgen nuevas aptitudes que se consideran decisivas para las personas. ¿No? Bueno, entonces acá aparece la idea de que no solamente estamos hablando de conocimiento, sino de competencias y destrezas, y que tiene mucho que ver con las nuevas aptitudes que se van demandando. Es decir, cuando hablamos de educación a lo largo de toda la vida, no decimos queremos, o por lo menos, digamos, así lo interpreto yo, replicar la dinámica de la escuela, ¿no? En cada momento de nuestra trayectoria, sino pensar distintos modos de enseñar y aprender con experiencias, digamos, que también recojan los saberes de los propios individuos. Y en ese diálogo asumir que todo el tiempo tenemos algo que aprender. Como decía Freire, ¿no? El reconocimiento de que como todos ignoramos algo y todos sabemos algo, aprendemos siempre, ¿no? Esta idea de un aprendizaje continuo es a lo que nos invita esta idea de educación a lo largo de toda la vida. Allí entonces, fíjense, este gráfico, que no es mío, pero que me pareció muy interesante para entender a qué cambio de sistema, digamos, nos deberíamos estar animando a pensar, y que es cómo insertamos la idea de las universidades populares en el diálogo con el resto de los sistemas educativos. Y esto quizás estoy entrando de atrás para adelante, pero me parece interesante poner esto como parte de una reflexión central, que es que los sistemas educativos tienen que empezar a poner en cuestión su rigidez, su excesivo formalismo, que impide adaptarse a este contexto de enormes transformaciones, a este contexto que tiene que ver con un mundo que está cambiando, pero a este contexto que también tiene un montón de deudas pendientes, donde ya ha habido, previo a la pandemia, generaciones o grupos, segmentos, sectores de la población que se quedaron fuera de los sistemas educativos, que estaban acostumbrados a tareas manuales, muchas de las cuales se van a automatizar, a tareas en el campo, muchas de las cuales se están tecnologizando y que necesitan capacitaciones. Entonces la pregunta es, ¿qué los invitamos a hacer? Los invitamos a que de pronto terminen la escuela secundaria y vengan a cursar a la Facultad de Ciencias Agropecuarias una carrera, o pensamos módulos, contenidos, estrategias de aprendizaje que dialoguen con esas realidades tan puntuales. Y entonces, claro, estos gráficos lo que muestran es que, bueno, obviamente lo que pasa con los sistemas educativos cuando nunca se le da el derecho, digamos, al alumno, a la alumna de elegir el camino, cuando ese esquema de electividad es también muy rígido, lo vemos en muchas carreras universitarias que tienen un ciclo común y que después se bifurcan según la especialidad. Y acá en el otro extremo, el diálogo que yo creo que nosotros tenemos que buscar proponer, que toma en cuenta distintos tipos de saberes, donde el contenido, donde el conjunto de aprendizaje lo determina el individuo, la persona. ¿A través de qué? A través de un reconocimiento de créditos por estos distintos trayectos que va haciendo. Bueno, creo que es el final de un camino que nosotros tenemos que empezar a recorrer para que cada vez que alguien en una universidad popular empiece a desarrollar competencias sobre algún determinado tema, eso pueda dialogar eventualmente también con los sistemas educativos formales. Bueno, ya para entrar y contar mostrar algunos de los ejemplos. Este es uno de los casos, digamos, una de las estrategias que impulsamos desde la Municipalidad de Córdoba, que tiene que ver con la idea de la educación a lo largo de toda la vida y que tiene que ver mucho con las universidades populares, espacios donde se llevan adelante actividades para todas las edades, desde los niños pequeños hasta los adultos mayores, aprendiendo a hacer alguna actividad, algún oficio, lugares de capacitación y de formación para el empleo, lugares de danza, de arte, de cultura, de participación, en definitiva, de desarrollo social, de desarrollo cultural, de inclusión de las tecnologías, ¿no? La aparición de las impresoras 3D al alcance de una comunidad, donde además parques educativos situados en contextos de enorme vulnerabilidad, tiene que ver con esta idea de generar espacios donde rompamos un poco la segmentación de los saberes de la escuela, ¿no? Del aula, de la educación formal. Y luego la aparición de las universidades populares como un componente que busca, digamos, recoger claramente todo esto que veníamos hablando. Acá una definición de Hugo Yuri, que me parece que es súper clara para explicar y entender de qué estamos hablando. Hugo decía que las universidades populares
son casas de estudio no formales que no dictan carreras ni posgrados, sino que se especializan en la capacitación laboral, en la oferta de cursos y talleres abiertos y en la certificación de saberes adquiridos. No son solo un proyecto cultural, son un proyecto político, un ejercicio de democracia participativa que puede generar desarrollo sustentable y justicia social con alta eficiencia y sin necesidad de gastos fijos. Bueno, claramente prometen un montón, e indudablemente eso va a depender de la capacidad de los actores de impulsar estrategias que realmente sean novedosas y dialoguen con estos objetivos. ¿Qué van a buscar las universidades populares? Bueno, van a buscar justamente este diálogo con, a mi juicio, digamos, el mayor valor agregado que pueden producir hoy en sus comunas, en sus municipios, es dialogar con los entornos productivos. Es empezar a pensar, a imaginar cuál es la posibilidad de inserción de esa comunidad en el mundo, en Córdoba, en la Argentina, y qué cosas necesitaríamos para ello. Y que la Universidad Popular ayude a trazar un camino de formación, de desarrollo de habilidades, de desarrollo de competencias, que permita ir construyendo esa transformación y ese diálogo con el entramado social y productivo. Son entonces las universidades populares una oportunidad para el desarrollo local, para que en las distintas regiones de nuestra Córdoba encuentren en ese eje su esencia y su potencialidad, la enorme potencialidad que da también la planificación y una planificación de la mano de la educación. ¿Qué desafíos tienen por delante las universidades populares? Bueno, algunos, obviamente, muy sintéticamente, porque tiene que ver con lo que recién mencionaba, la educación para adultos, es decir, el primer desafío es aquel eslabón que ya está fuera de los sistemas educativos, muchas personas que no han podido terminar la escuela secundaria, también otros que lo han hecho, universitarios, personas que tienen distintas calificaciones y profesiones, para todos ellos espacios de aprendizaje a lo largo de toda la vida. También el desafío de esto, de identificar las potencialidades de desarrollo y crecimiento y con eso fortalecer las identidades locales, compensar las omisiones del sistema escolar, esta búsqueda de reconocer el lugar desde donde estamos hablando y pensar qué cosas se podrían llevar adelante para mejorar, por ejemplo, aquello que las escuelas no pudieron hacer. Pienso en esto y veo algunas de las actividades que desde la Universidad Nacional de Córdoba en estos meses han estado llevando adelante, desde los talleres, por ejemplo, para aprender a utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, desde los cursos para mujeres emprendedoras, desde actividades que tengan que ver con la cultura digital y la gestión cultural, talleres para pymes, talleres vinculados a violencia de género, turismo post-pandemia, es decir, un diálogo también con los contextos puntuales que se están viviendo. Y obviamente uno de sus objetivos, y quizás más importante, la construcción de ciudadanía, la integración social, el reconocer de nuevo esta idea de que la educación es la herramienta que iguala en oportunidades y para que cumpla ese objetivo, tenemos que hacerlo mucho mejor que lo que venimos haciéndolo hasta acá. Antes de entrar a mostrar un poco la experiencia de Córdoba, simplemente decir que nosotros sentimos un enorme orgullo de la tradición de Argentina en torno a las universidades populares. Acá, bueno, ven algunas imágenes que son algunas de las universidades populares que estaban previamente a este gran impulso y empuje que le ha dado la Universidad de Córdoba, pero la primera nació a comienzos del siglo pasado, la más antigua y que todavía está vigente, que es la de La Boca, en 1917, bueno, y algunas con una enorme trayectoria a lo largo de nuestro país. Miren, esta foto es una imagen de Córdoba y es la cantidad de convenios con distintos municipios que ha impulsado la Universidad Nacional de Córdoba para la creación de estas universidades populares. Realmente, si a este mapa anterior, al que ven todo nuestro país, Argentina, ¿no? ¿Dónde estaban ubicados? A eso ahora sumémosle a Córdoba esta enorme multiplicación de espacios de aprendizaje para toda la vida. Fueron más de 120 convenios, más de 60 universidades populares que hoy están activamente funcionando y más de 30 distintos cursos que se llevaron
adelante desde mayo para acá. Pero también una invitación a que sean los propios municipios los protagonistas de estas agendas, ¿no? Aquellos utilicen estos espacios como ese diálogo para pensar los entramados productivos de su comunidad. Pienso en algunas de las universidades populares que están en el norte de Córdoba o en el oeste, los desafíos que tienen en términos de desarrollo económico, de turismo, vinculados con los contextos de pobreza, con la generación de actividades muy distintas de la del este o el sur de Córdoba, con desafíos que tienen que ver quizás probablemente con la transformación de gran parte de las actividades agropecuarias de la zona, ¿no? Entonces, cómo cada quien encuentra el propio sentido de ser a esta universidad popular. Rápidamente, porque me excedí un poquito, me parece, en el tiempo. Bueno, este es el marco en el que hoy están funcionando estas universidades populares, que era a través de un decreto de Arturo Illia, que las reconocía, digamos, les concedía el derecho a utilizar esta figura de la universidad popular, a sabiendas que eso no generaba confusión porque la gente conocía cuál era el alcance de estos espacios. Sin embargo, creímos y creemos todavía que si bien muchas de las universidades en Argentina y gran parte de las universidades populares de Córdoba no requieren grandes marcos normativos para funcionar, nos parece que es interesante que desde el Estado Nacional se sancione una ley que tiende a impulsarlo. ¿Por qué? Bueno, porque quisiéramos, así como en Extremadura, quisiéramos que en cada lugar de nuestro país haya universidades populares, que esas universidades populares dialoguen entre sí, que se hagan más fuertes, que recojan las experiencias valiosas de cada una, que además obtengan financiamiento que pueda ayudarlas o empujarlas, o por lo menos no entorpecer su tarea, y fundamentalmente que el Estado haga una cosa valiosa, que es reconocer, certificar esos saberes y reconocerlo como parte de esos trayectos educativos, en ese diálogo que aspira a ser un rompecabezas y no una linealidad como la que estamos acostumbrados a ver. Bueno, algunos de los puntos que planteaba el proyecto, el concepto, básicamente abrazando la idea de la educación permanente, la posibilidad de pensar la certificación de los conocimientos, algo que pueda ser luego reconocido por los sistemas educativos formales, la creación de estos registros de universidades populares, de una red argentina de universidades populares, la definición del criterio de organización, de un criterio que es bastante amplio porque busca superar un poco la dicotomía entre los que decían tienen que ser sí o sí asociaciones civiles, y luego había quienes decían no tienen que nacer de las universidades nacionales, y otros decían no tienen que nacer de los municipios. Bueno, la idea es que el criterio de reconocimiento sea amplio, pero siempre bajo estos estándares. Bueno, financiamiento, promoción, coordinación con gobiernos locales, provinciales, municipales, en definitiva, son algunos de los objetivos de la autoridad de aplicación. Y ya para ir al final, bueno, ¿cuáles son algunos de estos objetivos? Digo, para visualizarlos porque son ambiciosos, porque nos permiten tener en claro la cantidad de cosas que podríamos hacer desde acá. Lo primero, la educación a lo largo de toda la vida, el desarrollo integral de las personas, ¿no? Con distintos tipos de conocimiento, la participación ciudadana, algo que no tiene que ser pensado, digamos, como una capacitación sino como parte del proceso mismo de gestación de la Universidad Popular, en el diálogo con la comunidad para ver, imaginar, diseñar ese futuro que imaginan para el pueblo, la estrategia de desarrollo local, fomentar el espíritu emprendedor, la educación para la paz y los derechos humanos, el desarrollo sustentable, el adaptar nuestros procesos de producción también a esta triple dimensión de la que habla la sostenibilidad, a la reducción de la brecha digital, al acceso a la cultura, y también, ¿por qué no?, acompañar los procesos de escolarización obligatorios, sobre todo hoy en un contexto donde estamos viendo que van a sufrir una enorme crisis. De modo que las universidades populares tienen un abanico enorme para trabajar, un abanico que tiene que ver con el presente y el futuro de la educación en nuestro país. Cierro con esta frase de Vicente Blasco Ibáñez, que él decía, bueno, en esta invitación a pensar de una manera diferente a la educación, animarnos a que entre lo lúdico, animarnos a que entre la imaginación, a que entre el diálogo con nuestras comunidades, él decía un terreno nuevo,
donde todos puedan entrar, donde se presente la enseñanza con ropajes de fiesta y se sirva la ciencia como una diversión. Una invitación, en definitiva, a pensar nuestros sistemas educativos desde otra lógica, con otra óptica, con una vocación realmente de poner a la educación en el centro de la escena como una estrategia para generar verdadera igualdad de oportunidades.